Ya sé la pantalla, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Egon Eli, Laura Itzel y su servidora Betsua. Nosotros vamos a exponerles acerca de parotiditis y tétanos. Bueno, estos son los temas que vamos a estar abordando, desde la definición hasta lo que va a ser prevención y profilaxis, tanto de parotiditis como de tétanos. Y bueno, como número 1 vamos a comenzar como tal con la parotiditis, que también se le conoce comúnmente como paperas. Bueno, vamos a comenzar como tal con el concepto, pero antes de dárselos, hay algo importante aquí aclarar, y es que les vamos a estar hablando acerca de la parotiditis epidémica. Esto quiere decir que va a ser aquella parotiditis que está dada como tal por el virus de la parotiditis, y es aquella que puede ser prevenible por vacunación, porque como lo vamos a ver ahorita, van a haber diferentes etiologías de la parotiditis que pueden ser tanto bacterianas como virales, pero no como tal del virus de parotiditis. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando de este tipo de parotiditis epidémica. Como les comento, es conocida también como paperas y es una infección viral sistémica y aguda que va a ser autolimitada y que se caracteriza clínicamente por ser una parotiditis no supurativa. Como tal, este es una enfermedad infectocontagiosa que habitualmente suele ser benigna, va a tener ciertas complicaciones, pero no suelen ser pues muy comunes, y que como tal se caracteriza por no ser supurativa. Bueno, antes de dar un poco de epidemia según la OMS, voy a dar algunos datos en cuanto a la era de prevacunación o antes de que se instaurara la vacunación. Y bueno, como tal, esta era una enfermedad que se daba más que nada en las edades escolares y adolescentes. Más o menos entre las edades de 5 a 9 años, alrededor de estos años, algún cuadro de parotiditis, y en cuanto a los niños menores o igual a 14 años, alrededor del 90% ya tenían pues los anticuerpos para esta, porque precisamente igual ya les había dado. En cuanto a las actividades estacionales que más se presentaba, era más o menos entre enero y mayo, y se solían dar epidemias alrededor de cada 2 a 5 años. Actualmente hay ciertas zonas geográficas, como por ejemplo lo es África y algunas zonas de Asia, que todavía no tienen como tal la instauración correcta de la vacuna o un esquema incompleto, donde se mencionaba la bibliografía que actualmente se siguen dando todavía estas epidemias. Sin embargo, pues ya en la mayoría de los países ya no es el caso. Y bueno, aquí hice una pequeña línea del tiempo de cómo es que pues la instauración de la vacuna pues vino como tal a cambiar todo. Tomé el caso de Estados Unidos, en donde alrededor de 1944 se presentaban millones de casos anualmente por parotiditis, donde se tenía una incidencia de alrededor de 251 casos por cada 100,000 habitantes. O sea que, pues sí era una gran cantidad de casos pues por año. Posterior a esto, se autorizó la vacuna viva contra la parotiditis en el año de 1967. Sin embargo, se instauró únicamente una dosis, y cuando se instauró esta dosis redujo mucho la incidencia, alrededor de 1.3 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, se volvió a dar más o menos, digamos, otro brote, pero esta vez se dio en niños mayores alrededor de 10 a 19 años. La posible razón de esto es porque existía una laguna inmunitaria. Entonces, para mediados más o menos de 1989, se va a instaurar la segunda dosis de parotiditis, donde la incidencia precisamente vuelve al llegar a 1990. Pues ya aquí se demuestra como cierta confusión. Y he mencionado que cuando se daba un cuadro de parotiditis en un niño ya se tenía inmunidad de por vida. Sin embargo, cuando se instauraba la vacunación, esta podía ir perdiendo inmunidad, algo que
se le denominaba inmunidad progresiva. Esto como tal es como de los artículos más actuales que mencionaba que esta inmunidad instaurar el cuadro en adultos. Entonces, aquí esta era una pregunta que me quedó, doctor. No sé si es como válido. Como que no te escucho bien, o sea, no sé si soy yo o se perdía mucho la señal. Creo que sí, se perdía bastante. ¿Sí se cortaba? Sí. Doctor. Sí, casi no te escuchamos, Betsua. ¿Bien? Ajá, te cortas mucho. No te escucho. ¿Se desconectó? Sí, creo que se va a conectar con su otro dispositivo. Ah, ok. Bueno, entonces prácticamente estamos hablando de la parotitis por el virus de la parotitis. Entonces, como les comentó su compañera, son varios virus que nos pueden dar un cuadro muy clínico muy similar, entre ellos inclusive el VIH, los Coxsackie-virus, el virus de parainfluenza, principalmente el tipo 3, los virus de la gripa, ¿sí? O sea, todos los de influenza. El virus de Epstein-Barr es bastante frecuente también que nos den adenomegalias y puede afectar también glándulas salivales, los adenovirus, el parvovirus, principalmente el B19, que es el que afecta al humano, y algunos otros virus herpes, ¿no? Y tenemos también algunas otras bacterias, ¿sí? Puede haber incluso una parotitis piógena, ¿sí? Que como tal secundaria a bacterias, pero el cuadro clínico es muy diferente. El niño se empieza con fiebre, se ve más tóxico, es doloroso, puede haber eritema, puede haber una tumefacción más importante de la glándula de la glándula parétrea. La glándula parótida generalmente en este caso sería unilateral, ¿sí? Otras bacterias, las micobacterias también pueden ser algunas otras bacterias que nos causan también afección de las parótidas e inclusive algunas bacterias anaerobias, ¿no? Pero esto sería algo fuera de lo normal. Otras enfermedades, también algunas enfermedades autoinmunes. Sí, si no mal recuerdo, el síndrome de Sjögren también afecta glándulas salivales, algunas amiloidosis, me parece también. Inclusive se ha descrito en algunos lados, inclusive algunas parotitis secundarias a la ingesta de algunos fármacos, ¿no? Y obviamente, pues otras más graves como las que son propiamente los tumores de las parótidas, pero esto no es tan frecuente ya en lo que son los niños, ¿no? ¿Qué otra cosa les podría decir? Es algo que es frecuente, obviamente ya a partir de la vacunación, ya los cuadros clínicos no son tan, tan floridos o ya tan frecuentes, ya la vacunación, pues ya tenemos muchos años ya vacunando, entonces generalmente el cuadro es más frecuente en niños chiquitos que tienen esquemas de vacunaciones incompletos o incluso se llega a presentar en adultos, como es lo que supongo que nos estaba comentando su compañera, no nos dejan inmunidad definitiva, entonces los adultos podemos volver a presentar parotiditis, pero la mayoría de los adultos somos asintomáticos, ¿de acuerdo? Creo que ya regresó. Sí, ya, doctor, perdón. Perfecto. Ok, Me creo que fue el ya te ves internet. mejor. Si es que no te llamas nada.
Sí, perdón, me hubieran dicho antes. Es que ya no Pero sé si soy yo o eres tú. Pero bueno, ok. lo siento, doctor. Te dejo. Amigo, ¿le puedes pasar a la anterior, por favor? A la anterior. Ajá, esa. Gracias. Bueno, vamos a tener que la parotiditis igual va a ser endémica en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues como tal la parotiditis se va a encontrar pues ahí, digámoslo, constante en todo el mundo. Y bueno, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, se reportó que en febrero de 2018 reportó más o menos alrededor de 585.315 casos por parotiditis, en donde la mayor incidencia se tenía en lo que es Japón y China, y también lo dividió por continentes de ese mismo año, en donde los más afectados fue el Pacífico Oeste y África, así como el este Mediterráneo, y el que reportó menor incidencia de parotiditis fue como tal América. Y bueno, también datos según de la OMS reportan que una persona infectada puede contagiar hasta 3 en un mismo lugar. Ahora sí le puedes pasar a la otra, amiga. A la otra. Gracias. Y bueno, en cuanto a los datos de México, encontré principalmente una situación acerca de un brote que, bueno, la voy a comentar ahorita, pero bueno, en cuanto al año de 2017, se reportaron alrededor de 4.653 casos anuales, o sea, fue en ese año, en donde los estados más afectados fueron Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua. Y para el año de 2018 se reportaron alrededor de 2.619 casos, y como tal en este año hubo un brote que ahorita les voy a explicar por qué fue un brote. En este caso los estados más afectados fueron Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua. Y en este mismo año que les comento el brote se presentó característicamente en universitarios, principalmente pues entre la población estudiantil joven. ¿Le pasas a la otra, por favor? Ok, gracias. Bueno, este es el brote que les comentaba del año de 2018, en el cual se presentó en la semana número 15 de vigilancia epidemiológica, donde a la semana 15 se presentaron 2.619 casos. Ahorita vamos a ver por qué es brote. Y bueno, como ya les comentaba, el estado más afectado fue Nuevo León con 302 casos, y el que tuvo menor afectación, bueno, entre comillas, fue Chihuahua. Y bueno, aquí en cuestión de edades, vamos a tener que donde más prevaleció la enfermedad fueron en aquellos estudiantes de entre 20 a 24 años. Posteriormente con no, perdón, fueron entre 25 a 44 años el sector más afectado. Secundariamente fueron entre 20 a 24 años, y con menor porcentaje, con el 15%, de 5 a 9 años. Yo aquí me metí a investigar un poquito por qué fue que afectó más como a estas edades, y se supone que la mayor afectación es a las edades preescolares, y se mencionaba que una razón de esta situación es por tres razones principalmente lo marcaban: por una pérdida de inmunidad progresiva, por una falta de inmunización en lo que es la infancia, o una inmunización incompleta, por la cual pues pudieron haber sido estos casos, donde lo que más se reportó en este tiempo, que fue 2018, me parece que fue tanto la inmunización incompleta como la disminución progresiva de la inmunidad, ya que como podemos ver en los 805 casos de las personas entre 25 a 44 años, fueron las más prevalentes. Entonces estos fueron más o menos los resultados por los que yo encontré que tuvo como mayor incidencia la parotiditis. ¿Le puedes dar al otro, amigo? Gracias. Bueno, y les comentaba que fue un brote porque, como lo veíamos hace rato, esta cantidad se presentó a la semana número 15. Y, por ejemplo, ahorita actualmente estamos en la semana número 35 y van alrededor más o menos de... ¿Le puedes dar un clic, amigo? De 1.584 casos. Entonces es por eso que sí hubo una brecha como muy, muy grande en cuanto a ese tiempo que se presentaban una gran cantidad de casos. Y bueno, actualmente tenemos alrededor de 1.584 casos, y el año pasado habían aproximadamente 2.692, igual más o menos como por estas fechas. Y el pico de frecuencia se va a situar más que nada en épocas de invierno o de primavera,
y esta infección pues como tal puede ser asintomática hasta en 1/3 de los casos. ¿Le hace la otra, por ahí? Gracias. En cuanto a los factores de riesgo, pues el primero y el más importante pues es no estar vacunado. Después pues, van a ser aquellos lugares con hacinamiento y estrato socioeconómico bajos. ¿Por qué? Porque uno de los métodos de transmisión pues como tal van a ser las secreciones por gotículas o por aerosoles, y en este caso sí mencionan mucho los fomites. Entonces, si pues como tal caen secreciones en algún lugar, se mencionaba mucho en las guarderías, y que otros niños estén por lo general chupándose, metiéndose cosas a la boca, en este caso sí es un potencial factor de riesgo. También vamos a tener condiciones sanitarias deficientes que favorezcan su transmisión, el tener contacto con profesionales de la salud considerados de riesgo, y también vamos a tener que, como les mencionaba, se puede presentar en épocas de invierno y de primavera, así como en aquellos pacientes que tienen un esquema de vacunación incompleto, inmunodeficiencias o que estén con ingesta de inmunosupresores. Así como también les había comentado las áreas geográficas carentes de vacunación. Y bueno, en cuanto a la etiología, vamos a tener que como tal, el que va a ocasionar todo esto va a ser el virus de la parotiditis, que se llama pues literalmente así, virus de la parotiditis. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Rubalavirus, y bueno, como tal especie va a ser el virus de la parotiditis. En cuanto a los serotipos, solamente hay uno y se han identificado alrededor de 12 genotipos. Como tal, este virión va a constar de 3 capas principales, que va a ser la primera, que va a ser la superficie externa, la que podemos ver como en color verdecito con espículas, la cual va a estar recubierta por estas glucoproteínas que podemos ver. Estas glucoproteínas poseen actividad de hemaglutinina, neuraminidasa y fusión celular, que prácticamente van a permitir la adhesión y la entrada a la célula. Después vamos a tener el componente intermedio de la cubierta, que va a ser una bicapa lipídica, la cual va a ser adquirida de la célula huésped cuando el virus sale por gemación por la membrana citoplasmática, como lo vamos a ver ahorita. Y en la superficie más interna de la cubierta se va a encontrar la proteína de membrana o de matriz M, que es la que va a mantener la estructura externa del virus. Y pues ya como tal en su parte más interna va a estar el genoma viral, el cual va a ser ARN monocatenario, lineal, no segmentado y de sentido negativo. Va a tener un tamaño aproximado de 15.3 kilobases y va a codificar principalmente a 7 proteínas importantes. Este genoma como tal va a estar contenido en lo que va a ser la nucleocápside, y pues como tal el ser humano va a ser el único reservorio de este virus. Vamos a tener también que el virus de la parotiditis va a ser sensible al éter, y esto debido a su cubierta lipídica, a la luz ultravioleta y a temperaturas también muy altas. Este cuadrito aquí se los puse porque refiere muy bien cada una de las funciones que contiene cada una de las proteínas. Vamos a tener el gen al que va a codificar, el número de aminoácidos, el nombre como tal y las funciones. En cuanto a la nucleoproteína, vamos a tener que esta se va a encargar principalmente de lo que va a ser la transcripción y la replicación, la fosfoproteína de la transcripción del genoma, la proteína V, más que nada de elevación de la respuesta inmune, la matriz del ensamblaje, como se los comentaba, la proteína de fusión, que es la que nos va a permitir la entrada a la célula huésped, la pequeña hidrófoba, que igual va a actuar como evadiendo la respuesta del sistema inmune, y la hemaglutinina y la neuraminidasa van a servir como el ligando para el receptor de la célula huésped. El receptor al que se va a unir en este caso va a ser al ácido siálico, y también nos va a determinar el tropismo, que como vamos a ver ahorita va a ser más que nada glandular y neural. Y la replicasa viral, que es la que nos va a ayudar a la transcripción y al copiado del genoma. ¿Veas la siguiente, amiga? Gracias. En cuanto a la fisiopatología de la parotiditis, vamos a tener que como tal el virus de la parotiditis se transmite por vía respiratoria, por inhalación o contacto oral con gotitas o secreciones respiratorias infectadas, así como por fomites, como se los había comentado ahorita. Se va a replicar como tal en la mucosa del tracto respiratorio superior, y aquí es donde va a comenzar como tal la replicación viral primaria.
donde va a comenzar como tal con la absorción, donde va a haber un reconocimiento de lo que va a ser el virión hacia la célula huésped, y a través de lo que ya les había comentado, de la hemaglutinina y la neuraminidasa, se va a unir al receptor de ácido siálico y a su vez, bueno, se va a activar la proteína de fusión, permitiendo de esta manera la entrada a la célula. Ya que está dentro, pues se va a dar la penetración y el desnudamiento, donde la nucleocápside va a actuar como un complejo de transcripción, ya que les había comentado que tiene un RNA de cadena negativa, entonces tienen que hacer como tal este complejo de transcripción. Ya posteriormente va a comenzar como tal con la replicación y se van a comenzar a producir las proteínas necesarias para ensamblaje para posteriormente salir por gemación. Una vez que ya sale por gemación, se va a comenzar a dar la diseminación del virus principalmente a ganglios linfáticos regionales y posteriormente a una viremia. Como tal, esta replicación vírica se puede dar como tal en lo que es la parótida, y esto va a generar un edema intersticial con infiltrado inflamatorio, como lo es de linfocitos y de macrófagos, y aunado a la viremia es lo que nos va a dar como tal esta inflamación de la parótida. Sin embargo, dado que es esta viremia, pues va a comenzar a diseminarse al resto del cuerpo humano y va a tener tropismo por tejido glandular y neural. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal el virus va a lesionar lo que van a ser las glándulas del cuerpo, entre las que más se menciona va a ser testículos, páncreas, ovario, tiroides y como tal pues las glándulas salivales. Este tropismo en cuanto a las glándulas salivales tiene un poco más de afinidad por lo que va a ser la parótida. Sin embargo, pues no únicamente la puede afectar a ella, sino que también a la sublingual y a la submaxilar, pero es más común en un 90% a la parótida. Y bueno, vamos a tener que esta incubación se va a dar alrededor de 16 a 18 días y el contagio va a ser 2 días antes de los síntomas hasta 5 días después de estos. ¿Le puedes dar al otro, amigo? Por favor. No, uno anterior. Esa, gracias. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga una duda o si me escuchan bien todavía. ¿Te escuchas bien? Sí, ok. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que hasta 1/3 de los pacientes se van a encontrar asintomáticos y la mayoría de los síntomas se van a presentar entre los 5 a los 9 años. Y como lo hemos estado viendo, pues va a existir un cuadro prodrómico. Este cuadro prodrómico va a durar alrededor de 1 a 2 días y se va a caracterizar más que nada por lo que va a ser fiebre, anorexia, malestar general, cefaleas, mialgias. Como lo hemos visto, son más que nada como síntomas un poco inespecíficos. Y bueno, ya posterior a esto se va a dar el cuadro clínico como tal, que va a ser, en este caso me enfoqué pues más que nada lo que es la parotiditis, que va a comenzar de inicio unilateral primariamente, y ya después alrededor de 2 a 3 días, lo refieren las bibliografías, comienza con una inflamación contralateral en el 90% de los casos. No siempre va a ser contralateral, como por ejemplo tenemos la imagen de abajo que únicamente tiene pues una parótida, pero en la mayoría de los casos se refiere que pues sí, que suele ser bilateral. Y esta va a comenzar primero con lo que va a ser la otalgia, dolor a la palpación, y a la exploración pues se va a encontrar enrujecimiento y turgencia del conducto de Stenón. También va a haber un borramiento del ángulo mandibular, como lo podemos observar en las imágenes. No hay como tal esta delimitación de lo que va a ser el ángulo. También va a haber dolor a la deglución, a la masticación, y el lóbulo auricular se va a encontrar como elevado precisamente a este hinchazón que va a generar que sea superolateral el lóbulo. La parotitis va a ser como tal pues la manifestación clínica más común, entre un 60 a un 70%. Sin embargo, como les había mencionado, este virus va a tener tropismo por lo que van a ser glándulas y por lo que va a ser tejido neural. Entonces, alguna de otras afectaciones que se pueden presentar pues va a ser como tal la cialoadenitis submandibular y o sublingual, esta misma inflamación, pero en lo que van a ser las submandibulares y las sublinguales, pero es mucho menos común en un 10%. En cuanto a la orquiepididimitis, esa sí se mencionaba que es como uno de los síntomas extrasalivales más comunes y principalmente en varones prepúberes, donde, pospuberales, perdón, donde se va a presentar la inflamación de lo que van a ser tanto los testículos como del epidídimo.
Hay casos en los que pueden llegar a estar aislados, donde puede estar únicamente el testículo sin el epidídimo inflamado, pero se menciona que lo que más común es que ambos se encuentren inflamados y puede llegar a ser tan grave esta lesión que pudiera llegar a generar algún tipo de atrofia. Sin embargo, no es como lo más común. También vamos a tener la oforitis, que la oforitis se va a presentar alrededor del 5% de las mujeres postpuberales y se va a caracterizar por lo que va a ser fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal inferior. Sin embargo, pues como estos son síntomas, digamos, diferentes a lo más común, por lo regular, estos se menciona que van a estar aunados a la parotiditis, o sea, puede ser la oforitis y la parotiditis, o la orquiepididimitis y la parotiditis, y así, o sea, por lo regular son cuadros que se interrelacionan entre sí. También otra afectación glandular que se mencionaba comúnmente era la pancreatitis, pero bueno, en este cuadrito no lo colocaron, pero estos más que nada ya serían como tal complicaciones de lo que vendría siendo la parotiditis. En cuanto al neurotropismo, vamos a tener la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, donde a la punción lumbar se van a encontrar cantidades altas de linfocitos. Y en cuanto a la meningitis, se mencionaba que este tipo de meningitis es muchísimo más, menos común y suele ser de carácter benigno. O sea, sí puede dar como tal la inflamación de lo que son las meninges, pero se menciona que es un cuadro como benigno y autolimitado. Sin embargo, pues se tiene que tener atención en ello, ya que pues puede generar mayores complicaciones. En cuanto a la encefalitis, su frecuencia pues sigue decreciendo mucho más con un 0.1%, y como tal esta se menciona que es por una lesión directa a lo que van a ser los nervios. Sin embargo, pues es súper menos común. Y bueno, finalmente vamos a tener lo que es la hipoacusia, igualmente por afectación a lo que va a ser el tejido neural, y esta hipoacusia pues puede estar relacionada igual con otra afectación a pares craneales, no únicamente como tal a esta. Y en menor medida se van a encontrar las anomalías electrocardiográficas y la insuficiencia renal. Aquí se menciona que la insuficiencia renal tiene una frecuencia mayor al 60%, pero yo estuve revisando muchos artículos y se menciona que no es como tan común, y si llega a dar suele ser de manera muy, muy leve. Leas el otro mío, por favor. Gracias. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a tener como tal, lo primero pues va a ser la clínica, ¿no? Y se mencionaba principalmente dos puntos, el punto de Rillet y el punto de Partes. El punto de Rillet se menciona que es sensibilidad a la palpación retromandibular, esto más o menos a nivel del ángulo de la mandíbula. Y el de Bartes se menciona que es igual esta misma sensibilidad a la palpación, pero a nivel de la articulación temporomandibular. Y en cuanto a los criterios de laboratorio, se menciona al menos uno de los siguientes. El primero va a ser como tal la respuesta de anticuerpos específicos del virus de la parotiditis. Sin embargo, pues aquí nos pueden dar falsos negativos en el caso de las personas que ya tengan la vacuna. Sin embargo, bueno, ahorita les voy a poner un cuadrito donde mencionan ciertas diferencias en cuanto a la serología. Otro también método de detección puede ser la detección de ácido nucleico del virus a partir de la PCR retrotranscriptasa en saliva, orina o líquido cefalorraquídeo, así como el aislamiento de virus por cultivo igualmente en lo que es saliva, orina o líquido cefalorraquídeo. También otra técnica de diagnóstico que se menciona es la inmunofluorescencia, pero esa no es como tan común. Y en el caso de meningitis, la punción lumbar de líquido cefalorraquídeo con predominio linfocítico. ¿Le das la otra mía, por favor? Gracias. Y bueno, eso es lo que les mencionaba en cuanto a la serología. Aquí la vamos a dividir en los individuos que no estén vacunados y en los individuos que ya estén vacunados. En cuanto a los individuos que no estén vacunados, la detección de la IgM va a ser como tal un buen método para el diagnóstico, porque pues como tal no tienen un antecedente de los anticuerpos. Sin embargo, todo va a cambiar en aquellos individuos que ya estén vacunados. ¿Por qué? Porque como ya hubo una respuesta inmune secundaria, o sea, previamente, puede que no haya respuesta como tal de la inmunoglobulina M, o que esta no se detecte, a pesar de que el paciente ya cumpla con los criterios clínicos pues de lo que va a ser parotiditis. Entonces, esta bibliografía mencionaba que no era como muy confiable o muy certero realizar primariamente este tipo de métodos diagnósticos en las personas que ya estuvieran vacunadas,
precisamente por este falso negativo. Entonces, en el caso de los vacunados, menciona que si la IgM es negativa, se puede confirmar mediante otras situaciones. Con suero en la convalescencia que demuestre esta seroconversión o con el aumento de los títulos de IgE 4 veces, pero en la fase aguda o en la fase convaleciente, así como la presencia de títulos elevados de IgG, pero esta toma como tal tendría que ser extraída muy próxima al inicio de los síntomas. Entonces sí es como un poquito más complicado en las situaciones de los individuos vacunados. Sin embargo, pues también se puede detectar. Y en el caso de los individuos no vacunados, si la IgM llegara a estar negativa, el caso se podría confirmar con una seroconversión del suero en la convalescencia o con el aumento de la IgE igual 4 veces. Sin embargo, los métodos que se mencionaban son los mejores para el diagnóstico, va a ser la PCR retrotranscriptasa y el cultivo celular, para ambos, tanto para los individuos no vacunados, para los vacunados. Sin embargo, si solamente tenemos la serología, pues estas serían más o menos los parámetros que tendríamos que tomar en cuenta para poder saber si sí es detectable o si no. ¿Le puedes dar al otro amigo, por favor? Ok. De diagnóstico, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, nada. No, de hecho. Ok. Bueno, después vamos a tener el diagnóstico diferencial, el cual se va a dividir en causas infecciosas y en causas no infecciosas. Y como les mencioné al inicio, este tipo de parotiditis va a estar dada como tal por el virus de la parotiditis. Sin embargo, van a haber también otros virus que pueden generar precisamente esta parotiditis. Y entre los más comunes se va a encontrar la parainfluenza, la influenza, el citomegalovirus, Coxsackie, VIH y el virus de Epstein-Barr. En el caso, por ejemplo, de la imagen que les coloqué aquí de este niño, es un caso que pues pareciera como tal, pues una parotiditis como tal por el virus de la parotiditis, pero no, aquí como tal este es un caso por VIH. Entonces, aquí por eso igual es importante que a la hora del diagnóstico tengamos en cuenta la historia clínica y también algunos otros concomitantes o algunos otros signos clínicos que nos pudieran orientar a otro tipo de patología o a otro tipo de virus. Y en cuanto a las bacterianas, vamos a tener que las más comunes va a ser por Staphylococcus aureus, por Mycobacterium o por Actinomyces. Y en este caso, pues lo más característico va a ser la supuración constante en lo que va a ser el conducto de estenón. Y también se mencionaba calor local, así como un poco más eritematoso y una fase más tóxica. Entonces, estas serían como más o menos las diferencias clínicas que se pudieran encontrar entre la bacteriana y la viral. Le das a la otra, amigo, por favor. Gracias. Después vamos a tener las causas no infecciosas. En cuanto a las causas infecciosas, sí encontré como pues muchas, pero las que más hacían como referencia a un diagnóstico diferencial era como tal el síndrome de Sjögren, que este lo tendríamos más que nada aunado a su triada y con antecedentes, ya que pues esto está muy aunado a una enfermedad autoinmunitaria. Entonces aquí sí sería como hacer un poco más de énfasis en lo que es historia clínica y una exploración física un poco más exacta o de aparatos y sistemas. También vamos a tener que otro con lo que se refería mucho era como tumores o quistes. En el caso de la imagen del señor que está en la parte superior, ese por ejemplo es un tumor y aquí como podemos observar está más limitado y está como digamos lo más visible. Y en el caso de la imagen que les ponía hace ratito, les mencionaba que no va a ser como tal delimitado, o sea, no vamos a tener como poder ver hasta dónde llega o una línea exacta. Y en el caso, por ejemplo, de este tumor, sí podemos delimitarlo pues mucho mejor. Vamos a tener algunas otras causas también, como pueden ser hemangiomas, estenosis ductales, traumas, fibrosis quísticas. Sin embargo, pues aquí sí ya sería como inferir en lo que va a ser historia clínica y en lo que va a ser pues exploración física. ¿Le das a la otra amiga? Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que sería el tratamiento de la parotiditis. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok, bueno, como tal, el tratamiento para la parotiditis no es específico, pero es importante mencionar que las medidas terapéuticas siempre van a ir encaminadas a la hidratación del paciente, a la analgesia y al uso de
antipiréticos. Nos menciona que es importante pues que el paciente, bueno, nosotros tenemos que recomendar al paciente que evite pues los alimentos ácidos o aquellos alimentos que hagan que la boca segregue mucha saliva, como lo son los cítricos. También, si el paciente nos va a vomitar frecuentemente, se tiene que utilizar, se tiene que hidratar vía parenteral, y dentro del tratamiento farmacológico se incluyen lo que son los analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, como ya les había mencionado, y bloqueos anestésicos. También es importante, pues, como ya les había mencionado, hace mucho énfasis en mantener al paciente bien hidratado. Y bueno, también al igual, pues que esté bien alimentado, consumiendo alimentos blandos que no requieran pues mucha masticación, ya que pues va a ser muy incómodo y doloroso para los pacientes. ¿Mira otra que sigue? Dependiendo del tipo de parotiditis que le dé al paciente, pues va a ser el tratamiento. El tratamiento siempre, ahí permítanme un segundo. Listo. Bueno, si es una parotiditis viral, no va a tener un tratamiento como tal, como específico. En cambio, si es bacteriana, se va a administrar cicloxacilina en 200 miligramos sobre kilo al día, y gentamicina igual sobre kilo al día durante 10 días. En estos casos, si no hay mejoría, pues es necesario que haya que ya intervenir quirúrgicamente con un drenado. Cuando es aguda recurrente, pues se tiene que hacer el manejo con antiinflamatorios, con calor local y con masaje parotidio. Aquí pues no hay ninguna indicación para que haya uso de algún antibiótico, y el tratamiento más recomendado va a ser la irritación por endoscopía. ¿Me puede pasar la que sigue? En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que las más frecuentes, pero en algunas de ellas pueden ser muy graves. La primera, pues, es la meningitis, que ya mencionó mi compañera Betsúa, la cual, pues, bueno, aquí los cambios en el líquido cefalorraquídeo van a ser típicos de una infección viral y van a aparecer en un 60 a un 70% de los pacientes con parotiditis. En la mayoría de los casos, el curso es un poco sintomático o de plano no van a tener ningún síntoma. Las manifestaciones clínicas pues se van a dar entre un 5 a un 10% del total de los enfermos, y va a ser más frecuente en adultos que en los niños. Habitualmente se va a dar entre el cuarto y el octavo día de la enfermedad, y la intensidad va a ser baja. En segundo lugar, vamos a tener a la orquiopedinivitis, que va a aparecer en un 30-40% de los adolescentes, esto durante la etapa de la pubertad, y en los hombres jóvenes enfermos. También habitualmente se van a dar estos síntomas al final de la primera semana. Los síntomas se van a instaurar de una manera brusca, como lo son pues la fiebre, el dolor intenso del testículo, el cual se va a irradiar hacia la ingle, va a haber edema, entre otros, y habitualmente pues los síntomas se van a mantener durante al menos 4 días. En tercer lugar vamos a tener la ovaritis, el cual pues va a aparecer un poquito ya menos que los otros dos, va a estar en un 5 a un 7% de los jóvenes después igual del periodo de la pubertad, y en mujeres en etapa adulta. Los síntomas son un poco menos intensos que la orquitis y pues bueno, se van a asemejar más a una apendicitis. Y bueno, esta diferencia de la orquiopedinitis no va a condicionar a infertilidad. En la otra, en la orquiopedinitis, sí se corre el riesgo de que exista un cierto tipo de infertilidad en cuanto al hombre. Después tenemos lo que es la pancreatitis, la cual, pues bueno, nos va a aparecer en mucho menos de los casos. Va a estar de un 5 a un 8% de los enfermos.
Habitualmente en fases tardías de la enfermedad es cuando se va a dar y en un tercio de los casos va a cursar sin inflamación y sin parótidas. Esta, pues bueno, nos va a permitir habitualmente que sea, bueno, se va a dar de una forma espontánea y más o menos se va a dar a los 7 días de la infección. ¿Me pasas la otra? En cuanto a la prevención, la vacuna es pues como la mejor aliada, ya que se va a recomendar a todas las personas que sean susceptibles, o sea, que no se hayan contraído la enfermedad. Y es importante la vacuna, ya que hoy en día tiene un 97% de la inmunización y se espera que la inmunidad dure toda la vida. De igual manera, pues bueno, la vacuna se le conoce comúnmente como la triple viral o la SRP y está hecha de virus vivos atenuados, la cual nos va a producir una infección subclínica, no va a ser transmisible y va a tener pocos efectos secundarios. Puede venir separada o combinada con lo que es la vacuna de la rubiola y el sarampión, o puede venir combinada con varicela, rubiola, sarampión y pues bueno, parotiditis. Y la dosis de la vacuna va a ser, van a ser 2. La primera se tiene que administrar de los 12 a los 15 meses de edad y la segunda va a ir de los 4 a los 6 años de edad. ¿Me puedes dar la que sigue? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas de parotiditis? Doctor, yo tengo una duda en la vacunación. Por ejemplo, ahorita, bueno, digamos, ¿no? Yo ya tengo las 2 dosis, pero bueno, yo había leído que ya después de que tienes las 2 dosis, tiene, pues tiene una efectividad de hasta 15 años o más. Entonces, por ejemplo, después si ya vamos al hospital y eso, ¿nos tendríamos que aplicar algún otro refuerzo o algo así? Pues mira, teóricamente sí te dura te dicen entre 10 y 15 años la inmunidad. Como tal, no está recomendado aplicar la triple viral en adultos. No la encuentras solita, o sea, la vas a encontrar siempre con sarampión, rubiola. Actualmente para mujeres en edad fértil y bueno, también varones nos están aplicando sarampión, rubiola. En algunos lugares sí te llegan a aplicar la triple viral, no hay ningún problema, te la puedes aplicar. Y generalmente está indicado aplicarlas cuando ya estamos en edad fértil, en edad reproductiva, antes de que te vayas a embarazar. Entonces, si la consigues, te la puedes aplicar sin ningún problema. Es Ah, generalmente antes del embarazo. Ajá. ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda de parotiditis? Bueno, si se dan cuenta, pues es una enfermedad, es prevenible por vacunación. La vacuna, pues es hasta cierto punto efectiva. Como les comentaban sus compañeras, además de las parotidas, pues afecta a otros órganos. ¿Sí? La gran mayoría, casi la mitad, se dice que cursa con una meningitis aséptica, aunque esta va a ser subclínica. Y eso demuestra porque más o menos el 50% de los pacientes con parotiditis tienen pleurocitosis, o sea, tienen incremento en la celularidad del líquido cefalorraquídeo, pero la gran mayoría sin manifestaciones clínicas. Ahora, aún inclusive la meningitis, la parotiditis, la pancreatitis, que yo digo que serían las manifestaciones más importantes, bueno, las complicaciones más graves, pero las que se pueden complicar, inclusive ellas tienen un curso benigno la mayoría de las veces. Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que diagnosticarlas, pero la regla es que la mayoría de las veces no deja ningún tipo de secuela o realmente su desenlace es bueno, ¿sí? Eh, Aquí, de las secuelas que llega a dejar la meningitis, se asocia mucho con hipoacusia, ¿sí? Y también a largo plazo con esterilidad. Si es una causa de esterilidad frecuente en varones, entonces que cursaron con orquiepidemitis secundaria a virus de parotiditis. Entonces, generalmente esto es más frecuente si afecta a ambos testículos. Si es unilateral, pues tiene la ventaja que el otro testículo está sano y generalmente estos pacientes no quedan estériles.
Entonces sí se recomienda que si llegan a tener orquitis se utilice suspensorio, se utilice algo de fomentos o compresas frías, ¿sí? Inclusive hielito ahí en los testículos para tratar de disminuir el proceso inflamatorio y pues no llegamos a, a esterilidad, aunque realmente no hay una fórmula 100% efectiva para evitar esta complicación, ¿no? Yo creo que es lo más relevante de parotiditis. No sé qué agregar algo el equipo que expuso. No, doctor, creo que es todo. Si gusta, Ok, pues continuamos con tétanos. ok, por favor. Ok, pues bueno, vamos a continuar con tétanos. Esta nos dice la OMS que es una enfermedad infecciosa aguda causada por cepas toxinógenas del Clostridium tetani. Asimismo, la OMS lo define como que tiene un comienzo agudo, tiene una hipertonía o contracturas musculares que van a ser dolorosas en el área del cuello y de la mandíbula y van a tener espasmos generalizados. La literatura nos la define como que es una enfermedad con un riesgo vital que se va a manifestar con rigidez, espasmos musculares y va a estar causada de igual manera pues por una neurotoxina que va a ser producida por el Clostridium tetani. ¿Me pasas la que sigue? En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que es una enfermedad de distribución a nivel mundial. Va a ser muy rara pues ya ahorita en la actualidad en los países que son desarrollados y que pues cuentan con un plan de vacunación pues bien fomentado. Vamos a tener que en el año de 1997, según la OMS, las muertes por tétano se acercaron a los 2.750.000 personas. Y bueno, gracias a la vacuna, en el 2012 se notificaron 14.132 casos. Esto todo a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver pues la gran relevancia que tiene pues la vacuna en este tipo de enfermedad. Bueno, el tétanos, como ya les había mencionado, va a afectar, no sé, ¿me lo regresas? Va a afectar a un gran número pues, de personas al año a todo el mundo. Más o menos oscilan entre los 50.000 a las 80.000 muertes. Y entre ellas unos 34.000 van a ser recién nacidos. En Europa se han notificado de 47 a 167 casos cada año desde el 2006, con una incidencia estimada del 0.01 sobre 100.000 habitantes, en los cuales pues 2 de cada 3, que es aproximadamente el 65%, va a ocurrir en personas mayores de los 65 años. En España se han notificado una media de 10 casos al año desde el 2019 y esto más o menos representa el 99%. De igual manera, todos ellos mayores de los 64 años de edad. Y bueno, aquí en España pues prevalece lo que son las personas que no están vacunadas o que están mal vacunadas. Hablando ya de aquí de México, se han prestado casos de tétanos durante varios años. El promedio es de unos 26 casos anuales entre el 2015 y el 2020. Y ese es como el rango, 106 casos. ¿Me puedes pasar a la que sigue? En cuanto a los factores de riesgo de esta enfermedad, pues bueno, van a ser principalmente heridas punzocortantes, ya sea con material infectado o oxidado, a la hora de hacer cierto tipo de perforaciones, de que pues se hagan algún tipo de tatuaje, drogas inyectables. También, pues bueno, la falta de la vacunación o no recibir el refuerzo de la vacuna a tiempo también va a tener un gran peso, y una lesión penetrante porque
por la cual se puedan introducir las esporas que produce el tétanos. Igual un cuerpo extraño, como lo puede ser un clavo o una astilla que estén infectadas, y mordeduras de ciertos animales. ¿Me pasas la que sigue? En cuanto a su etiología, pues ya les había mencionado que es causado por la bacteria de Clostridium tetani. Este pues va a ser un bacilo gram positivo, su tamaño va a estar entre el punto, del 0.3 al 0.2 por 1.5 a 20 micras. Va a formar una endoespora de tipo esférica de un diámetro mayor, por lo cual va a tener un aspecto parecido como al de un palillo del tambor. Se va a presentar movilidad gracias a que pues presentan flagelos. Y bueno, en cuanto a su supervivencia ambiental, se va a encontrar principalmente en el suelo de zonas rurales, cálidas y húmedas, en el estiércol de los animales y en ciertos elementos textiles como lo son la lana o el cuero. También, pues como ya les había mencionado, forma una endospora, la cual pues puede permanecer inactiva en el suelo y puede ser infecciosa hasta por más de 40 años. Entre los hospedadores se encuentran los humanos, los equinos, los bovinos, los ovinos, los cánidos, las aves, los felinos, algunos primates, los roedores. ¿Me pasas la que sigue? Y su reservorio va a ser el suelo, los humanos, los equinos de igual manera, los bovinos, los ovinos y los cánidos. En cuanto a su forma de resistencia, pues bueno, esta bacteria va a soltar esporas, las cuales van a ser resistentes a climas cálidos, como ya les había mencionado, y a la mayoría de los antisépticos. Y en cuanto a la dosis infectiva mínima, nos indica que la neurotoxina es extremadamente potente, entonces basta con unas cuantas esporas para que pueda llevarse a cabo una infección. ¿Me pasas la que sigue? Pues vale. Como vimos, la transmisión va a ser a través de las heridas cutáneas o en la mucosa que estén contaminadas por tierra, deyecciones de animales, como vimos anteriormente, o incluso en procedimientos quirúrgicos en condiciones de asepsia. De aquí debemos de tener en cuenta que uno de los factores principales para que se pueda llevar a cabo una colonización de este tipo de bacterias es que existan condiciones anaerobias. Esto va a permitir la germinación de las esporas y de esta manera también la producción de las toxinas. También, pues bueno, tenemos en cuenta la ausencia de la vacunación antitetánica o un esquema incompleto también nos va a condicionar a que presente a nuestro paciente síntomas o signos característicos de esta enfermedad, como lo veremos ya un poco más adelante. También, pues bueno, uno de los factores que puede predisponernos a la formación de las toxinas y a la colonización de esta bacteria es la presencia de cuerpos extraños, tejidos necrosados o incluso la isquemia. Y pues bueno, para entender cómo es que funciona y cómo es que la toxina llega a afectar nuestro sistema nervioso central, debemos de tener en cuenta cómo es que va a llegar hasta ahí. De aquí, pues bueno, partimos desde el punto de que el Clostridium tetani va a penetrar en el organismo y pues bueno, este va a producir una lesión. Al momento en el que produce la lesión y entra a nuestro cuerpo, este se va a conocer como puerta de entrada. Como ya vimos, se necesitan condiciones anaerobias para que comience la colonización. De aquí, pues bueno, entramos a la germinación de esporas y a la producción de las toxinas. Estas toxinas va a ser la tetanoespasmina y la tetanolicina. Si bien todavía no se tiene bien en claro cuál es el factor o en qué influye la tetanolicina, sí se sabe qué es lo que hace la tetanoespasmina. Y bien, la tetanoespasmina, pues bueno,
Va a ser una toxina de 150 kilodaltons y va a estar conformada por dos tipos de cadena, una cadena pesada y una cadena ligera, las cuales, pues bueno, van a estar unidas por puentes disulfuro. Tenemos que la cadena pesada, pues bueno, va a pesar 100 kilodaltons y va a fungir como va a mediar la unión a los receptores de la superficie celular, mientras que la cadena ligera va a ocasionar la inhibición presináptica. En cuanto a la inhibición presináptica, tenemos que tener algo bien en claro, y es que va a influir en la inhibición de la sinaptobebrina. Y esta sinaptobebrina va a ser pieza clave al momento de los signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, ya que la sinaptobebrina va a ser necesaria para el acoplamiento de las vesículas y neurotransmisores inhibidores de las neuronas motoras. Entonces ya pueden irse dando un poco de idea de qué es lo que va a pasar. De aquí, pues bueno, tenemos que los receptores se ha investigado y resulta que tienen una gran afinidad por receptores nidogen 1 y nidogen 2. Como anteriormente nuestra compañera lo había comentado, la toxina de Clostridium tetani va a ser letal y va a ser letal en dosis muy pequeñas. Se considera que una dosis letal media es de 2 a 5 nanogramos por kilogramo. Y aquí un punto importante a recalcar es que no se produce la suficiente toxina durante la enfermedad como para crear anticuerpos necesarios para este tipo de sustancia. Es por eso que la inmunización dentro de la terapia va a ser importante, pero eso lo veremos ya un poco más adelante. De aquí, pues bueno, vamos a tener en cuenta que la toxina se va a fijar a la motoneurona inferior. Debemos de considerar que nosotros vamos a tener dos tipos de motoneuronas, la motoneurona inferior y la motoneurona superior. Y precisamente la motoneurona inferior va a ser la que va a tener esta relación músculo-nervioso o el receptor músculo-nervioso, que va a ser el que va a afectar o el que va a realizar los movimientos corporales como caminar, andar, correr. Es por eso que, pues bueno, al momento en el que empieza a tener una cierta lesión sobre esta, van a generarse los movimientos o las posiciones que son características de esta enfermedad. Al momento en el que llega la motoneurona inferior, este va a penetrar en el axón, la toxina, y va a migrar por transporte intraaxonal retrógrado. Y esto es importante porque, pues bueno, en diferentes artículos han comentado que se ha estudiado el transporte intraaxonal retrógrado con este tipo de bacteria porque lo planean o lo implementan en algún tipo de tratamiento neurológico que pues pueda llegar de manera directa al sistema nervioso central. De aquí, pues bueno, va a difundir en las terminaciones de células inhibitorias como las interneuronas glinérgicas locales y el ácido gamma aminobutírico, que el GABA. Recordemos que estos, pues bueno, van a ser inhibitorios para las pulsaciones, las pulsaciones nerviosas para las motoneuronas. Entonces, si ya tenemos inhibidos los factores que van a inhibir los receptores nerviosos para las motoneuronas, entonces se puede traducir en que constantemente vamos a estar teniendo contracciones musculares de manera no autónoma, sino de manera, pues sí, irregular y sin que nosotros tengamos control sobre de ellas, porque precisamente se están inhibiendo los factores que inhiben ese tipo de acciones. De aquí también, pues bueno, debemos de tener en cuenta que va a haber una gran afinidad por el sistema nervioso simpático, que como recordemos, pues bueno, el sistema nervioso simpático va a ser el encargado o va a ser conocido como aquel que va a aumentar o va a ejercer control en los momentos de lucha o de huida. Y esto debido a que va a haber un aumento de la producción de catecolaminas suprarrenales como la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. De aquí, pues bueno, tenemos un pequeño esquema donde se ilustra un poco cómo es que se va a realizar esta afección. Vemos la unión neuromuscular y vemos cómo ese pequeño rayito color naranja o rojo va a
hacer la sinapsis a través del axón terminal y de manera retrógrada va a viajar a través de los axones y de la sinapsis hasta llegar al cuerno anterior de la médula espinal. Al momento en el que llega ahí, de manera retrógrada, también va a llegar hasta el tronco encefálico a nivel del sistema nervioso central. Y como podemos ver en la imagen o en el recuadro número 3, ahí tenemos cómo a través de la sinapsis va a entrar a otro axón y en esa porción va a inhibir a lo que podrían ser las vesículas inhibidoras. Y pues bueno, al momento de inhibirlas, también está inhibiendo la sinaptobebrina, que fue la que comentamos anteriormente. Y pues bueno, aquí se debe de tener en cuenta que se va a impedir la liberación de transmisores desde las células inhibitorias, dejando sin inhibición a las neuronas motoras, que era lo que les comentaba anteriormente. Esto se va a traducir en una producción de rigidez muscular al aumentar la tasa de disparo en reposo de las motoneuronas, principalmente de las motoneuronas inferiores. También vamos a tener que esto va a causar espasmos al no limitar las respuestas reflejas y también la unión de la toxina de la tetanoespasmina va a ser irreversible. En muchas bibliografías comentan que el tiempo de unión de la tetanoespasmina a las neuronas puede ser de aproximadamente 2 semanas. Es por eso que también dentro del tratamiento, se trata de dar inmunoglobulinas antitetánicas para quitar esta unión o incluso tratamiento antiespásmico para disminuir la cantidad de espasmos que puede tener nuestro paciente. Otro punto importante que comentamos en esto fue limitar las respuestas reflejas. Como veremos un poco más adelante, se debe de considerar que nuestros pacientes pueden llegar a tener espasmos ante la luz o ruidos exacerbados. Es por eso que se puede considerar como una enfermedad que también tiene fotofobia y fonofobia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No parece que no. Ok. Pues bueno, vamos a pasar al cuadro clínico. Dentro de esta enfermedad se considera que hay diferentes fases. Tenemos la fase de incubación y la fase de inicio. Aquí, pues bueno, la bibliografía en cuanto al tiempo de incubación de esta bacteria puede variar y se considera que la fase de incubación va a ser el periodo que separa entre la herida tetánica o la herida que va a ser la puerta de entrada hasta la aparición del primer síntoma. Algunos comentan que puede ser de 2 a 21 días, de 3 a 28 o incluso superar los 50 días. Sin embargo, aquí un punto importante es considerar cuál es la inmunidad de nuestro paciente, si tiene su cuadro completo de inmunizaciones o si está incompleto. Y a partir de ahí incluso podríamos considerar el lapso de tiempo en que podríamos esperar algún tipo de aparición de algún síntoma. También tenemos la fase de inicio, que este va a ser el periodo entre el primer síntoma hasta el primer espasmo generalizado. Y un punto importante es que en cuanto más cortos sean los lapsos de tiempo entre... creo que me escuché en eco. Ok, ya no. Bueno, entonces mientras más cortos sean los lapsos de tiempo, peor va a ser el pronóstico. De ahí uno de los puntos importantes en cuanto a los signos que podemos encontrar es el trismo o el trismus, que es el cierre mandibular debido a la rigidez de los masseteros, la fase sardónica, que es aumento del tono muscular del orbicular de los labios, y la actitud en opistótonos, que va a ser la flexión de los brazos y la extensión de los miembros inferiores. Como podemos ver aquí en esta imagen, pues bueno, tenemos un paciente pediátrico que ya presenta la fase sardónica, donde va a haber un aumento del tono muscular del orbicular de los labios e incluso ya se puede ver ligeramente cómo está tomando ya esa actitud en opistótonos, que es incluso el que viene al inicio de este tema. Y pues bueno, debemos de considerar otro punto importante, que son las formas clínicas que puede presentar el tétanos.
Aquí lo vamos a dividir en 4: el tétanos generalizado, el tétanos localizado, el cefálico y el neonatal. Debemos de tener en cuenta que el tétanos generalizado, pues bueno, en la mayoría de las veces va a comenzar con la risa sardónica, trismo y rigidez abdominal. De ahí, pues bueno, los espasmos van a ser generalizados, y un punto importante que incluso lo retomaremos al momento del tratamiento es que puede obstruir las vías respiratorias altas o incluso comprometer el movimiento diafragmático. También va a haber rigidez de decorticación o pistótonos, como lo podemos ver en la imagen, que va a ser la flexión de los brazos y extensión de las piernas o miembros inferiores. De ahí, pues bueno, tenemos el tétanos localizado, y muchos pueden decir que este es una subclasificación o una forma clínica diferente, pero incluso podría considerarse como un estadio prodromo al tétanos generalizado. ¿Y esto por qué puede pasar? Bueno, esto puede pasar incluso si ya tenemos un esquema incompleto de vacunación, y no generalizarse, sino localizarse en un lugar específico, o incluso, pues bueno, como les comentaba, simplemente solo ser un estadio prodrómico para algo generalizado. Y este, pues bueno, va a estar caracterizado por rigidez de los músculos asociados al lugar de la inoculación de la espora. En este caso, pues bueno, podríamos ver que es el brazo derecho, bueno, la mano derecha, debilidad y disminución del tono muscular. Y pues bueno, esta puede llegar a ser una forma crónica, pero igual recae al punto que les comentaba acerca de la inmunidad y la inmunización ante este tipo de bacterias. También, pues bueno, comentan ya que puede preceder a un estado generalizado. De ahí pasamos al tétano cefálico. Y este, la mayoría de las veces, va a tener una puerta de entrada en la región cefálica del paciente y va a afectar a la musculatura dependiente de los pares craneales. Al igual que va a haber una mayor afinidad a tener afectación sobre los músculos extraoculares. Y como podemos ver, pues bueno, también en este paciente ya se presenta un poco la risa sardónica, y vemos cómo incluso podría haber un poco de fotofobia en ese tipo de pacientes. De aquí, pues bueno, el tétano neonatal. El tétano neonatal no solo va a tener en consideración la inmunización o la nula inmunización de la madre o incompleta, sino también se puede dar a través de una infección a través del cordón umbilical derivado de una técnica aséptica. Esto, pues bueno, no solo puede ser por una técnica aséptica, sino en alguna bibliografía también comentaban la posibilidad de realizar algún tipo de rituales culturales que puedan condicionar a que el paciente pueda presentar este tipo de afectación. Algunos comentaban que en algunas regiones de África, por ejemplo, se llegaba a implementar el uso de estiércol de animales para tratar de cerrar las heridas, o algún tipo de material para tratar de cerrar el cordón umbilical al momento de suturarlo. También, pues bueno, tenemos que esto va a estar condicionado a través de una inmunización inadecuada de la madre. Va a tener una muy alta mortalidad sobre estos pacientes, y en especial si se da en las primeras 4 semanas, y va a estar caracterizado por trismos, dificultad para deglutir o pistótonos, y también va a haber llanto. Dentro de esto debemos de considerar que va a haber un mal pronóstico si esta enfermedad, o si comienza a tener signos clínicos antes de los 10 días de nacido, con presencia sardónica, que haya fiebre, apnea, precisamente por la contracción muscular, y si hay sepsis. Pues bueno, dentro de su diagnóstico, si bien comentaban que no hay una manera, algún tipo de laboratorio o estudio que sea 100% confiable para este tipo de diagnóstico, la mayoría se va a regir pues por los signos clínicos que podemos encontrar durante la exploración, o incluso al momento de hacer algún tipo de historia clínica dirigida o no, una mixta, por ejemplo, en caso de que, pues bueno, el paciente no pueda, podremos hacer una no dirigida. Debemos de considerar que, pues bueno,
Va a ser característico el trismus, la facies sardónica y la actitud en opistótonos. Dentro de los factores de riesgo que nos podrían condicionar a esto, como ya lo hemos comentado, las inmunizaciones incompletas, y si bien las pruebas de laboratorio no nos pueden ayudar a confirmar al 100%, se considera que los intentos por cultivar a Clostridium tetani no son útiles, ya que, pues bueno, muchas veces los cultivos realizados, por más minuciosos y en condiciones óptimas que se puedan llegar a realizar, suelen salir negativos, o si salen positivos, a lo mejor no nos indican que la bacteria contenga el plásmido, o puede haber cultivos positivos pero no existe una enfermedad debido a que hay una adecuada cantidad de anticuerpos para este tipo de toxinas. Igual, pues bueno, se debe de corroborar que no existe intoxicación por estricnina, ya que si llegara a haber intoxicación por este tipo de fármaco, podría llegar a presentar signos bastante similares a los que podemos encontrar con los derivados de la toxina de la tetanoespasmina. Y pues bueno, dentro de algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta al momento de atender a alguno de estos pacientes es considerar, bueno, si nuestro paciente no tiene meningitis, ya que puede haber confusión, letargia, convulsiones, rigidez de la nuca, parálisis de nervios craneales e incluso fiebre. También algunos abscesos dentales, los cuales nos puedan condicionar a que nuestro paciente tenga trismos o trismo, abscesos periapicales, incluso la hipocalcemia, debido a que, pues bueno, nos puede condicionar a que tengamos o nuestro paciente tenga espasmos en las piernas, espalda, laringoespasmos, convulsiones generalizadas y, pues bueno, paresia de labios, lengua, manos y pies y en musculatura generalizada. Al igual que también un signo de, bueno, aquí ya podría entrar un signo diferencial que sería el signo de Chebostek, que es el que encontramos en la última imagen del lado izquierdo, y el de Trousseau. También puede derivarse, como lo habíamos visto anteriormente, por intoxicación de estricnina, la cual nos va a condicionar a rigidez generalizada, dolor en extremidades y parálisis. Sin embargo, en la bibliografía comentaban que aquí los pacientes que llegaban a tener intoxicación por estricnina llegaban a lateralizar hacia uno de los lados la cabeza durante los espasmos musculares, que eso podría ser dentro de los signos que podríamos encontrar, pues bueno, hacerlo diferenciar sobre el tétanos. Y bueno, de ahí pasamos al tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda o algo que quieran aportar? ¿Dudas, preguntas? No sé qué es continúa, Ortiz, y al final terminamos con Claro. las preguntas, por favor. Pues bueno, como comentaba al principio, se debe considerar mantener siempre permeable la vía aérea, ya que derivado de los espasmos puede condicionarse que nuestro paciente tenga periodos de apnea que pueden ser catastróficos o incluso alteraciones a nivel de la motilidad del diafragma. Esto es importante porque, bueno, incluso en el tétanos neonatal, el que nuestro paciente tenga cantidades o lapsos de tiempo bastante prolongados con apnea puede condicionar su desarrollo neurológico. Es por eso que, pues bueno, se debe de vigilar de manera continua y controlar la vía respiratoria y la ventilación. Y también se debe de realizar una inmunización pasiva después de estabilizar la vía respiratoria. Para la estabilización de la vía aérea, pues bueno, se debe de asegurar la permeabilidad y se puede realizar una intubación orotraqueal con sedación y bloqueo neuromuscular y debe de administrarse una sonda de alimentación, ya que evidentemente estos pacientes no es como que vayan a poder tomar agua o alimentarse. Eso, pues no, es por eso que se va a tener que dar una sonda de alimentación. Dentro del tratamiento para los espasmos musculares tenemos a las benzodiazepinas, ya que como vimos en la fisiopatología se va a inhibir al ácido gamma aminobutírico.
que va a ser el inhibidor de las respuestas nerviosas de las motoneuronas. Entonces, pues bueno, este agonista va a realizar la misma función y va a antagonizar el efecto de la toxina tetanoespasmina y mantener al paciente sin espasmos, al igual que tiene un efecto amnésico. Sin embargo, igual en la bibliografía comentaban que con las dosis de benzodiazepinas, muy pocas veces se podía llegar a este tipo de efecto, como usualmente se puede llegar a tener con la administración de benzodiazepinas. De aquí, pues bueno, tenemos al diazepam, al lorazepam y midazolam. Comentaban que no, los fármacos como el diazepam y el lorazepam, el excipiente que se podría llegar a encontrar en este tipo de fármacos, podían condicionar a las dosis que se utilizan para el tratamiento de espasmos musculares a la generalización o a la generación, mejor dicho, de ácido láctico. Es por eso que muchas veces preferían la administración de midazolam a comparación del diazepam o lorazepam. De aquí, pues bueno, podemos ver que si utilizamos diazepam, se debe de utilizar de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramos por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. Y podemos utilizar bloqueadores musculares como el becuronio, las dosis iniciales de 0.08 o de 0.1 miligramos por kilogramos intravenosos, seguido de dosis de 0.01 a 0.015 miligramos por kilogramo cada 30 a 60 minutos. De aquí, pues bueno, también para el manejo de las alteraciones del sistema nervioso autónomo podemos utilizar el sulfato de magnesio con una dosis de carga de 40 miligramos por kilogramos en 30 minutos, seguido de una perfusión continua de 2 gramos por hora o 1.5 gramos por hora. Al igual que los bloqueadores adrenérgicos, en este caso de preferencia la betalol a 0.21 a 1 miligramo, y va a reducirse de manera excesiva la liberación de catecolaminas, que son las que van a estar constantemente altas debido a que va a haber un aumento del sistema nervioso simpático. Y bueno, dentro de la profilaxis comentaban que si bien no va a ayudarnos a la mejoría de nuestro paciente con signos como la actitud en opistótonos, la facie o el trismus, sí nos puede, bueno, sería como solo evitar que siga habiendo sepsis en caso de que lo haya. De aquí comentaban la implementación de la penicilina, sin embargo, comentan que no se recomienda la penicilina debido a que es un antagonista del ácido gamma aminobutírico. Y pues bueno, si recordamos, esto es el que nos está dando en la torre porque está inhibido. Es por eso que se está utilizando o se prefiere utilizar metronidazol a 500 miligramos vía intravenosa cada 6 horas por 7 días y en pacientes pediátricos 7.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas. También un punto importante que comentaba la bibliografía es la antitoxina inmunoglobulina tetánica humana, ya que se han encontrado en diferentes metaanálisis y artículos de revisión que la administración de la inmunoglobulina antitetánica puede acortar el lapso de tiempo en cuanto a la presencia de los signos y síntomas del paciente y puede ayudarnos a tener una mayor mejoría. De aquí, pues bueno, se considera que se puede dar de 3.000 a 500.000 unidades internacionales en dosis única por vía intravenosa y pues bueno, se puede inyectar alrededor de la herida. Para la puerta de entrada, pues bueno, se debe de desbridar y de administrar el antibiótico que les comenté, que es el metronidazol. Y pues bueno, aquí tenemos el tipo de herida, si es menor y si se debe limpiar, y si es mayor o si es susceptible de contaminación por gérmenes de tierra. Y aquí pues bueno, la vacunación al día, que en la menor y limpia sería sin administración y precisar la fecha del próximo refuerzo, y en la mayor sin administración y precisar igual la fecha del próximo refuerzo. De aquí pues bueno, la vacunación atrasada, que sería la administración inmediata de una dosis de la vacuna para que contiene la valencia tetánica. Y en caso de necesidad, pues bueno,
proponer un programa de actualización y precisar la fecha del próximo refuerzo. Ya por el último, para el mayor sería en el brazo una inyección de inmunoglobulina tetánica humana, en el otro brazo y una dosis en la vacuna que contiene, pues bueno, la valencia tetánica. Y de ahí, pues bueno, valorar para darle una fecha del próximo refuerzo. Dentro de las complicaciones, pues bueno, como tenemos en cuenta, va a haber un aumento del sistema nervioso simpático, por lo que podemos tener alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, sistema respiratorio, digestivo, nervioso. Y pues bueno, podemos al momento, si pasa un lapso muy grande de tiempo donde está pues alterado el sistema nervioso simpático, vamos a terminar por tener un trastorno neurovegetativo. Vamos a tener hipertensión arterial persistente, taquicardia, fiebre, arritmias e incluso podríamos llegar a tener vasoconstricción periférica. Y bueno, ya para culminar sería la muerte. De ahí, dentro de la prevención, a mi parecer creo que sería el mejor o es el mejor tipo de medicina, la medicina preventiva, porque pues bueno, así no solo nos evitamos todo el sufrimiento y el dolor que pueda tener el paciente, sino las complicaciones que pueden repercutir sobre él. Es por eso que pues bueno, dentro de la prevención, en el Esquema Nacional de Vacunación tenemos la pentavalente, la cual, como hemos visto en clases anteriores, se va a administrar a los 2, 4, 6 y 18 meses. Dentro de esta vacunación, pues bueno, se van a encontrar de manera atenuada los vacilos necesarios para reforzar el sistema inmune y poder tener anticuerpos para Clostridium tetani. Y este se recomienda durante el primer trimestre del embarazo para lograr una protección pasiva con anticuerpos óptimos para el feto, que como vemos ya en la tablita de abajo, en las embarazadas se debe que tengan un esquema de vacunación incompleto o desconocido, se puede realizar un esquema para prevenir que su bebé tenga tétano neonatal. De aquí, pues bueno, va a consistir en 3 dosis y la primera dosis, pues bueno, va a ser después de las 20 semanas de gestación con, ya sea con tétanos o difteria, que se me fue esa palabrita, con toxoide difterico o toxoide tetánico. La segunda dosis a las 4 semanas con toxoide difterico tetánico y la tercera dosis a los 6 meses con toxoide difterico tetánico. Pero bueno, si nuestro paciente no tiene esas vacunas y es un niño que tiene 4 o 6 meses y tiene su esquema incompleto, pues igual podemos darle un esquema para tratar de evitar que tenga este tipo de problemas en un futuro. Y este es un poco más exigente. Va a constar de 5 dosis y pues bueno, el primero, al momento en el que le aplican la primera dosis va a ser el día 0. De ahí, para la segunda dosis se van a contabilizar 4 semanas después de la primera dosis. Después, la tercera dosis va a ser 4 semanas de la segunda dosis, después de la segunda dosis. La cuarta dosis, 6 meses después de la tercera dosis. Y ya por último, la última dosis sería 6 meses después de la cuarta dosis. De ahí también me había quedado un poco de duda porque comentaban que el tiempo de protección de las vacunas era de aproximadamente 10 años. Entonces sí me quedó un poco de duda en cuanto a si nosotros que vamos a ir a clínicos es recomendable que nos den un refuerzo de la vacuna para tétanos. Muy bien. ¿Preguntas para sus compañeros? Doctor, bueno, no escuché bien esa parte, la verdad me confundí de por qué estaban, bueno, por qué mis compañeros mencionan la parte de que el tétanos no genera inmunidad. Bueno, cuando te da tétanos a ti, la cantidad de toxina que está circulando no alcanza la cantidad suficiente como para generar la cantidad suficiente de anticuerpos. Entonces, cuando tú tienes tétanos, no te deja inmunidad natural. Siempre es necesario
aplicar la vacunación, inclusive aunque tú tengas tétanos. Entonces se utiliza la antitoxina y esto indica aplicar la vacuna para que tú empieces a producir tus propios anticuerpos. Acuérdate que la vacuna tiene aparte algunos, tiene aluminio y otros factores que te ayudan a que esa respuesta inmunológica sea más fuerte. Entonces el tétano naturalmente, o sea, la toxina tetánica no te produce o no es suficiente como para despertar una respuesta inmunogénica adecuada. Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. Por eso es importante entonces lo que menciona de la inmunidad pues, artificial por parte de lo que Así es la es, vacunación sí, para sí, poder sí. generar ya pues Esa dicha inmunidad. protección. Ujú. Así es, porque la enfermedad natural no te va a dejar inmunidad como tal. Entonces eso es muy importante. La paciente que tuvo tétanos no queda inmune a tétanos, entonces te indica iniciar inclusive la vacunación. Gracias, doctor. Ok, Alex. ¿Alguien más? Digo, de tu pregunta, generalmente nosotros, bueno, yo que jugaba americano, cada 10 años me vacunaba contra tétanos, pero obviamente pues, yo hacía un deporte de contacto. Generalmente, no nada más porque estés como médicos tenemos que vacunar, generalmente en el hospital es poco probable que te contagies de tétanos, pero si pues en la vida diaria, si practicas algún deporte de contacto, si practicas algún deporte al aire libre, si eres manejador de alimentos o estás manejador de animales, estás en contacto con heces de animales, estás en contacto con material contaminado con estas, entonces yo creo que sí es muy importante que te estés inmunizando cada cierto tiempo, por lo menos cada 10 años, que es lo que se recomienda. En las damas, pues obviamente a la hora que se van a embarazar o antes de embarazarse está recomendado que se pongan tanto antes de embarazarse, pues sarampión rubiola, ya está embarazada muchas veces, tú lo dijiste mismo, tétanos de histeria, que sería actualmente, o tétanos solita, para evitar también complicaciones en el embarazo. Muchas veces cuando están en servicio social, muchas de esas mujeres acuden con parteras y ya es algo cultural. A mí me tocó en el pueblito, y creo que estaba yo cerquita, a mí me tocó Texcoco. En Texcoco, muchas de las parteras cortaban el cordón umbilical con los dientes. Entonces, imagínate, pues, no te sabes si la partea se lavaba mínimo los dientes. Entonces, realmente era un contaminador espantoso. Entonces, eh, siempre es importante cuando tú las captas en el embarazo mínimo, porque tú no sabes cómo, si van a nacer en su casa o si los vas a atender tú o lo va a atender la parte y si va a tener las condiciones asépticas adecuadas ese bebé. Entonces es muy factible que se pueda contaminar. Entonces siempre vacunar a las mamás, ¿no? Y personas que obviamente tengan algún factor de riesgo importante, ¿no? Y generalmente ya cuando es refuerzo son unas 2 dosis. Una cuando se la aplican y a las 4 semanas se le pone, ya no serían las 3 dosis que se manejan, ¿no? Vale, gracias, doctor. Ok, ¿alguien más? Probablemente se tiene que poner, o si ya van a empezar ciclos clínicos, tienen que llevar mínimo la hepatitis B también, si no hay que aplicárselas. Si alguien de ustedes está pensando en hacer alguna rotación en Estados Unidos, España, algún otro país, vean si no hay algún problema con meningococo, que sí también es una vacuna que se tiene que aplicar, más si van hasta en algún internado en alguna residencia, porque también es muy frecuente en algunos países. Entonces, vean hacia dónde van a viajar, porque sí hay algunas vacunas que sí tenemos que tener como médico, ¿no? Obviamente influenza, ahorita pues COVID, ya la mayoría de nosotros ya tenemos por lo menos una dosis. Entonces, sí, a donde vayan, pues vayan viendo qué vacunas son las que tenemos disponibles y vayan completando sus esquemas. He tenido inclusive residentes que no pueden entrar a ver niños con varicela porque no han tenido varicela. Entonces, si no han tenido varicela, si no han tenido hepatitis A, también es una buena opción. Tanto varicela como hepatitis A es una enfermedad benigna en los niños, pero en nosotros los adultos pues ya puede tener un curso grave, inclusive fatal, ¿no? Entonces,
si no las tienen o no han padecido varicela o hepatitis, también es una buena opción que se vayan vacunando. Bueno, eso es como comercial, nada más. ¿Alguna otra duda? Creo que en general estuvo muy completa ambas exposiciones. Nada más, sí, actualmente se maneja mucho con penicilina los pacientes con tétanos. Inclusive, pues hay gente que todavía lo sigue manejando. Tenemos otras dos opciones muy buenas que sean metronidazol y también la clindamicina es otra muy buena opción. El tratamiento va de 10 a 14 días. Acuérdense, siempre tenemos que manejar también la antitoxina. Como tal, no hay una dosis así bien establecida. Hay que la aplica desde 500 a 600,000, perdón, a 6,000 unidades. Generalmente dividimos la dosis, mucha de la dosis se aplica perilesional en la herida donde suponemos que entró el Clostridium, infiltramos alrededor de la herida y el resto de la dosis se la aplicamos en forma intramuscular, es una sola dosis. Y acuérdense que esa antitoxina nada más va a inhibir aquella toxina que está circulante. Aquella toxina que ya está unida al tejido neuronal, ya no se va a bloquear. Entonces, ya el daño que tiene o el bloque que está produciendo no se va a producir. Y creo que te había dicho que sí, Egon, creo que tú expusiste esa parte. Ya la que está unida al tejido neuronal no se va a desbloquear. Entonces, es para inhibir la toxina circulante. Hoy te damos antibiótico también para evitar que esos Clostridium sigan produciendo más toxina, pero ya la toxina que ya está unida, pues ya no la vamos a poder, o no sé, que no vamos a poder despegar, ¿no? Entonces esa ya está ahí y pues tenemos que esperar por lo menos de 2 a 3 semanas a que esa proteína pues se elimine, ¿no? Que otra cosa es muy importante, las dosis perilesionales, es muy importante desvitalizar, bueno, retirar, desbridar todo el tejido que esté desvitalizado, porque ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de bacterias y obviamente muchas veces el antibiótico no alcanza a penetrar o a llegar a ese tejido desvitalizado. Entonces es muy importante retirar todo el tejido que esté muerto, que esté necrosado, para evitar también esa carga bacteriana. ¿Qué otra cosa? Entonces, el tratamiento va dirigido ahora obviamente a eliminar el foco del origen de la toxina, neutralizar la toxina. Y otra parte muy importante es el tratamiento de los espasmos, ¿no? Entonces, ya lo comentó su compañero, generalmente utilizamos alguna benzodiazepina, como el midazolam, que es actualmente lo que utilizamos, y siempre con un relajante muscular, generalmente utilizamos pancuronio o bencuronio. Estos manejos se tienen que manejar necesariamente en terapia intensiva. Obviamente, al estar relajados van a necesitar terapia intensiva, ¿sí? Ventilación mecánica, y generalmente se les deja en una habitación solitos, con donde haya poca luz. Generalmente un monitor se tiene que apagar porque cualquier ruido, cualquier estímulo luminoso puede desencadenar una crisis de opistótonos y una crisis simpática. ¿Qué otra cosa? Generalmente son niños que necesitan una alimentación parenteral o nutrición enteral por sonda. Pueden tener muchas complicaciones. Sí, obviamente pueden tener rabdomiolisis, que será la más frecuente por la cantidad o por el daño muscular que tienen, por los espasmos tan frecuentes que tienen. Pueden tener hipertermias malignas. Sí, pueden tener obviamente todas las complicaciones del manejo de terapia intensiva, ¿no? O asociadas a los cuidados de salud, como son neumonías, como son úlceras por decúbito. Hay algunos que pueden tener hipertermia maligna, son los pocos los casos, pero lo pueden presentar. En fin, es una enfermedad que ya no es tan frecuente, afortunadamente. A mí me tocó en la residencia de pediatría, son los dos únicos casos que yo he visto. Fueron 2 tétanos neonatales en ese caso. Y ya estando como escrito de infectología, me tocó en la raza un niño como de 3 años. Él se contaminó en una granja. Pero generalmente los que es más visto que son más aparatos son los neonatos. Ambos fallecieron. Pero bueno, creo que sería
básicamente, en general, la presentación estuvo muy bien, los felicito. ¿De acuerdo? Y mándenme, por favor, ya los exámenes los voy a sacar de las presentaciones, entonces me la modificaron un poco, entonces no sean malos. Mándenme la versión final, por favor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. ¿Dudas para sus compañeros? No, doctor. No, doctor. Ok, No, doctor. perfecto. Entonces, pues muchas gracias. Entonces mañana veríamos salmonelosis y brucelosis, si no me equivoco. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Descansen, hasta luego. Igualmente, Gracias. gracias. Bye.